Bueno, hermanos, quiero compartir hoy un pensamiento que nació, en verdad, hace un par de días, mirando ahí en los estados de WhatsApp, que a veces uno se cuelga. Apareció un estado que era una caricatura que titulaba Noé si hubiese sido evangélico. Y aparece Dios hablándole a Noé, diciéndole, Noé, bueno, va a venir un juicio, va a venir un diluvio, prepárate. Entonces, ese caricatura de Noé sale y empieza a decirle a todo el mundo y a predicarle a todo el mundo de un juicio y de que estén preparados porque iba a venir un juicio, que tenían que creer, que tenían que creer, que tenían que creer. Al llegar el momento del diluvio, se llena todo de agua y está Noé nadando ahí y dice, yo me voy a salvar, yo creo en Dios y me voy a salvar porque yo creí en el diluvio. Y era no sé qué quiso hacer la persona que subió eso, si una burla, una sátira, si era una argumentación para hablar sobre la diferencia entre la fe y las obras, cosa que a mí me dio un poco de tristeza porque esa persona estuvo mucho tiempo parado detrás de un púlpito en una iglesia evangélica. eh, y cuando miro eso digo, pobre loco, no entendía nada. Pero ¿cómo tanto tiempo predicando, hablando, tenía mucho conocimiento, o eso parecía, y ahora pone este tipo de estupideces que además eran sin sentido, mal planteado? Y bueno, me quedé pensando en eso y después llegué a una conclusión y dije, ojo, porque capaz que nosotros tampoco la tenemos tan clara como pensamos. Porque nosotros los seres humanos somos especialistas y somos muy capaces de poder aprender, aprender a pararse acá y poder hablar como si supiéramos, a tener modismos evangélicos, a poder hablar con apariencia de piedad y tener una aureola de profundidad en lo que decimos, y nadie sabe qué hay adentro de nosotros. Y esto me llevó a leer varias veces, a meditar y compartir con ustedes hoy eh, este concepto que quería transmitir, esta caricatura mal armada, de la diferencia entre la fe y las obras. Así que los invito a abrir el libro de Santiago en el capítulo 2 y vamos al versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Perdón, envíenme a la hora porque no me quiero pasar porque... Bien. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, porque no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago nos plantea un tema acá, ¿no? La fe, si no produce obras, está muerta. Y claro, uno si lo lee medio de corrido, puede llegar a decir, esto se contradice con lo que hemos escuchado y lo que hemos leído de Pablo, que la, la salvación, porque acá dice,
una fe que no tiene obra, ¿es una fe de salvación? Y si venimos viendo que en verdad, Pablo nos dice que en verdad es por gracia mediante la fe en Cristo, ¿no? Y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, entonces, ¿cuál es el tema? Arma una charla, una discusión inventada, dice, porque si uno viene y me dirá, y se plantean algunas preguntas, ¿no? ¿La fe puede existir sin obras? ¿Cuál es la obra que produce fe? Ahora, Pablo no se contradice con Santiago, ni Santiago se contradice con Pablo, porque Santiago no está diciendo la obra por sí sola produce salvación. Y para entender esto me gusta este ejemplo. Imagínense que hay un cadáver, ¿no? Me llaman y dicen, che, Felipe, acá tenemos un cadáver que acaba de tomar vida nuevamente. Somos nosotros los que decimos que por la fe somos salvos y pasamos de muerte a vida, ¿no? Entonces me dicen, che, acá tenemos un cadáver que estaba muerto pero ahora vive. Entonces yo llego, ¿no? El médico llega a ver el cadáver que ahora supuestamente vive y no se mueve, no late ningún corazón, no hay pulso, no hay ningún signo vital. ¿Qué dice el doctor? Podrá decir lo que quiera, pero está muerto. No hay nada que demuestre, no hay ningún síntoma que demuestre que esto volvió a la vida. Sigue siendo un cadáver muerto. Esto es lo que nos viene a plantear Santiago. Dice, la fe es la que salva. Pero esa fe que salva también trae consigo síntomas vitales de vida espiritual. Trae pulso espiritual, trae latido espiritual, trae movimiento espiritual, que ahora lo vamos a ver. No se contradice el uno con el otro, sino que se complementan. Pero para explicar esto, viene Santiago y nos dice, pero miren a Abraham. Abraham fue justificado cuando efectivamente quiso entregar a su hijo Isaac. La ramera Rahab, la obra que hizo fue haber escondido a los espías y por eso fue salva. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. De hecho, si vamos a Hebreos 11, dice que por la fe Abel le ofreció, que por la fe Noé construyó, que por la fe Abraham obedeció, que por la fe Moisés dejó Egipto y por la fe Rahab recibió a los espías. Todas las acciones que provienen de la fe no dejan de ser acciones. En Efesios 11, donde vemos esa galería de la fe, como nos gusta llamarle, perdón, gracias. ¿Qué dije? Gracias. Hebreos 11, cuando nos pone ahí la galería de estas personas que han tenido fe, siempre dice que por la fe hicieron algo. Por la fe se produjo una acción. Y ven cómo arranca esto. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? No aprovecha de nada el decir que tenemos fe si eso no produce algo como la fe como motor. Y acá me gusta, yo cometo un error siempre, que yo cuando preparo, por lo general mis apuntes son menos de una carilla y los ignoro y voy armando. Cuando escribo me someto a la escritura y voy para atrás y para adelante e intento no irme del guión. Para entender esto a mí me gusta pensarlo de esta manera. Yo creo que una vez en un retiro de jóvenes, en un devocional, mandé un videito, que ahora busqué uno parecido. Imagínense, salgamos de la imagen del cadáver tirado en el piso, e imaginémonos esta escena que en un video donde había una vía del tren, había una columna de los tendidos eléctricos, había dos obreros trabajando en el tendido eléctrico, y venía un hombre en bici. No sé si no venía medio borracho por lo que parece, porque después se le complicó. Y en un momento va a cruzar la vía y se le tranca la bici, se cae, queda enredado en la bici. Y se ve como el obrero que está arriba de la columna mira al hombre atrapado en la bici sobre la vía del tren. Y cuando mira a la izquierda ve venir el tren. Entonces se baja, dejando afuera cualquier tipo de protocolo de seguridad eléctrico, y sale corriendo.
y cuando está a un par de metros que el tren ya se le acercaba, se tira como para hacerle un tackle y lo saca al hombre que estaba intentando salir de la vía ahí medio entreverado, de la vía y lo tira para afuera. Entonces, cuando vos ves eso, está un acto ahí medio de superhéroe, pues ¿y por qué el hombre hizo eso? Porque el hombre corrió varios riesgos. Primero corrió el riesgo de que se pueda haber electrocutado en la bajada, de que lo despidieran del trabajo, porque él era su trabajo lo que estaba haciendo, de que en la corrida se hubiese tropezado, se hubiese caído, o peor aún, que cuando se tira el tackle, él le hubiese errado por un par de segundos y el tren se lleva a los dos puestos. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque cuando estaba ahí y ve, él sabe, conoce perfectamente que si el tren agarra al hombre, lo mata. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la acción-reacción, el impulso natural de un hombre que tiene las condiciones físicas, la posibilidad de bajarse y salvar una vida, lo hace. Él cree, sabe, tiene la certeza total de que si ese tren avanza y ese hombre no sale de la vía, se muere. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos funcionamos lo mismo. Alguien va a tocar un niño va a tocar un cable, no toque el cable. ¿No? Impulso natural. Porque sabemos las consecuencias. Ahora, ¿vieron que ahí Santiago le dice, ¿crees en Dios? Espectacular. Los demonios también. No solo creen, tiemblan. El conocimiento de Dios no te lleva a ningún lado. Lo que te salva es la fe. ¿Qué fe la que produce obra? Veamos cómo arranca Hebreos 11. Dice, no, igual dije Hebreos 11 y no es Hebreos 11. No, tampoco, nada. El versículo que nos enseña qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve es porque vivimos convencidos sobre algo que no tenemos la capacidad humana de visualizarlo, pero por la palabra de Dios sabemos que eso es así. Así como sabemos que el tren se lleva por arriba de la bicicleta, la fe es tener la certeza y la convicción total de que lo que la palabra nos dice es verdad. Y poder vivir y actuar con esa seguridad. Naturalmente, eso genera algo. Porque si el hombre estuviese sobre el tendido eléctrico y mira y dice, capaz que no pasa nada, capaz que se salva, capaz que cruza él solito, a ver si puede, no puede, se lo lleva el tren por arriba. ¿No? Ahora, cuando hay una convicción de que algo va a pasar, genera movimiento. Pero Santiago le habla a personas que dicen tener fe. Santiago le habla a personas que creen en la eternidad, creen en el juicio, creen en Cristo. O al menos eso dice. Pero es verdad que cuando eso que conocemos, eso que creemos que puede pasar, se hace real, estamos convencidos porque nuestros ojos lo ven, actuamos distinto. La fe es poder hacer lo invisible, visible y que nuestra vida se conduzca a partir de eso. Porque cuando la eternidad se vuelve real para nosotros, todo cambia. Cuando la obra de Cristo se vuelve real en nosotros, todo cambia. Cuando realmente creemos que la vida es corta y después viene una eternidad, todo cambia. Cuando reconocemos la gravedad del pecado, todo cambia. Ahora, me quiero centrar en esto, en que Santiago le está hablando a personas que dicen creer. Entonces acá se abren como tres posibilidades, ¿no? La obra por sí sola queda claro que nos salva, ¿no? De hecho, sí, viste el problema que tengo. El hombre no es justificado por la obra de la ley, dice Gálatas 2:16. En Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos hacer que nos salve. No hay justo ni en uno, dice Romanos, y Romanos 2:3 dice, por cuanto todos pecaron. Somos incapaces como seres humanos de presentar una obra delante de Dios que pueda ser agradable. De hecho, les digo, si Dios nos juzgara por un día, ese día te dice, vos sabés qué, elegí un día. No te voy a juzgar por toda tu vida. Te voy a juzgar por un día. Porque bueno, cuando eras chico no valía, eras chico. Ahora que sos grande, elegí un día. Yo te juzgo por ese día.
Y vos elegís el día que sentiste que fuiste más espiritual de todos, que estabas en el alfa ahí, después de escuchar una charla medio que flotando sobre el piso, Dios va a analizar ese día tuyo y también va a encontrar pecado. Y vas a ser juzgado por toda la ley. Porque Dios no juzga tu actitud, tu intención de hacer las cosas bien. Te juzga en la vara de su santidad y nosotros no somos perfectos, estamos manchados por el pecado. La imperfección vive en nosotros, desde que Adán pecó hasta ahora. Y no va a encontrar perfección en vos y vas a ser juzgado de la misma manera que si te juzga por toda la vida. No hay nada que podamos hacer que nos haga agradable a los ojos de Dios. Eso está claro. Ahora, mi pensamiento venía en ¿quién habla de la fe sin obras? ¿Y quién habla de las obras sin fe? O que nos queremos justificar por las obras, o que hacemos alarde de las obras. Entonces enseguida se nos arma un mapa de posibles opciones, ¿no? Digamos, los que dicen que tienen fe sin obras son, yo me imagino algunas personas que conozco cercanas, que son como moralistas y, no, yo creo en Dios pero a mi manera, no, pero mirá que Jesús es lo más grande que hay, es lo más grande que hay, pero es todo lo que te pueden decir. ¿Por qué? Porque con su boca, y son a veces de familias tradicionales que han ido a misa, hicieron catequesis, un montón de cosas. Ellos creen a Dios a su manera, dicen tener fe. Y después podemos ver las obras, decimos, no, pero se me ocurre también gente que, por sus obras, ¿no? Que hace cosas buenas y cree que con eso es mejor persona, ¿no? O inclusive alguna religión que la motivación es vamos a hacer y no puede ser solamente leer la Biblia y orar. Si no hace nada, también no te salvás. Porque Santiago dice que sin obra la fe es muerta. Y saben que eso es verdad. Ahora, yo cuando analizo este pasaje y miro mi vida, a veces soy yo. Y no tengo miedo en equivocarme y decir que también a veces son ustedes. De las dos, de los que decimos que tenemos fe, pero no se ven las obras, y de los que decimos que tenemos obras que no están empujadas por una fe. Este ejemplo lo doy bastante seguido cuando me junto. Tengo un grupo de amigos que tengo un privilegio de tener, eh, y podemos darnos el privilegio de a veces divagar en pensamientos que no llevan a ningún lado, pero algunos que sí conducen a mejorar, porque para eso eh, somos llamados a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y hace poquito nos juntamos, porque no somos todos de Montevideo, nos juntamos con alguno y entramos en una discusión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es el siguiente. Nunca lo intento decir público porque me es medio capaz controversial, pero antes de convertirme, yo fui miembro de un club social. ¿Sí? ¿Conocen Rotary? Rotary es de 30 para arriba, de 30 para abajo, se llama Rotarac. Fui socio de Rotarac y parte de varios clubes por mucho tiempo. Así como ese hay muchos clubes sociales, están los Leones, hay varios clubes sociales. Y hay muchas cosas que nosotros, ahora digo nosotros, los evangélicos, nosotros, no los evangélicos, nosotros, los que estamos acá, medio que nos las apropiamos, pero en verdad no son de propiedad nuestra. Voy a dar un par de ejemplos como para ilustrarlo. Este club, los clubes acá en Uruguay al menos, hacen eventos bastante seguidos y cuando a veces hacen eventos medios que agrupan gente, a la noche se hace una suerte de celebración, algo muy tranquilo, pero se llegó a la conclusión de que se podía tomar alcohol porque el alcohol era, en su sano juicio, con medida, no era nada malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero había una restricción. No se podía sacar foto. Vamos, las fotos no podían haber vasos ni botellas de alcohol. ¿Por qué? Porque lo importante era mostrar lo que realmente estábamos haciendo, que eran las obras, las actividades, y no dar lo que nosotros decimos los evangélicos, un mal testimonio. Eso que a veces parece una preocupación nuestra de, no, pero cuidemos porque es importante mostrar que en verdad somos esto, no es exclusivo nuestro. Gente en el siglo XIX, con 20 y poquitos años, también están preocupados para mostrar que lo que ellos hacen no es juntarse unos amigos a mamarse. Ellos están haciendo actividades que están buenas y quieren que se redirija
no a lo malo, sino a lo bueno. Cuidar lo que están haciendo. Y así tengo varios ejemplos. Decíamos más de una vez, vos llegabas a una actividad de estas y te saludaba todo el mundo. Todo el mundo sabía que así que bueno, mirá, ¿de qué estudiás? No sé qué. Todo el mundo se te acercaba. Y muchas veces, cuando uno contaba hace cuánto que estaba en el club, no sé qué, te decía, no, porque a mí me llamó mucho la atención que cuando llegué, todo el mundo se acercó a saludarme con un cariño y un afecto impresionante. Que a veces parece también exclusividad nuestra, porque lo escuchamos en la iglesia también. Que la gente dice, no, porque la verdad que el amor que sentí en la iglesia fue impresionante por los hermanos que se acercaron a saludarme desde el primer día. Tampoco es patrimonio nuestro. Y la discusión que tenía con estos amigos nacía en esto, porque estábamos hablando de una cosa de los dones, y uno me dice, mirá que, ¿sabes cómo lo compruebo yo? ¿Cómo? Que yo cuando arranqué la primera vez que prediqué, fue un desastre. Tartamudeé, no podía concentrarme, se me mezclaron todo, fue una vergüenza. Y hoy, no te voy a decir que soy Spurgeon, pero soy bastante predica todos los domingos, por lo pronto. Yo le digo, ojo con eso, con ese tipo de conclusiones, porque conozco muchas personas en clubes sociales como el que yo pertenecía, que llegaban, y también nunca en su vida hablando en público, pero el simplemente estar en contacto con charlas constantes, porque todo el tiempo había uno hablando, no eran predicaciones, era otro tipo de charla, empezás a aprender formas de hablar, tenés una oportunidad de decir algo cortito y empezás a practicar, y cuando querés acordar pasaban 2 años y se paraba el público y hablaba todo el mundo, y conozco muchas personas que llegaron siendo tartamudas y a los pocos años daban congresos en clubes sociales. Entonces, tampoco eso es patrimonio nuestro. De hecho, todo lo que sea organizacional no es de la iglesia. Lo de la iglesia es espiritual, no organizacional. Y a veces cometemos un error, que creemos que por hacer cosas de iglesia estamos siendo espirituales o estamos siendo empujados por Dios. ¿Y por qué quiero decir esto? No para decir que la iglesia es un club social como cualquiera, sino que corremos el riesgo de ser un club social como cualquiera. Porque el juntarse personas y organizarse con un bien común fue bueno siempre. En cualquier año, en cualquier momento de la historia, siempre fue bueno. ¿Por qué? Porque nos permite moldearnos a un sistema. Y nosotros tenemos 2 alternativas. Venir acá y mejorar porque logramos un grupo de personas que nos hacen bien a lo que llamamos religión. Y puede ser organización civil, religión en nuestro caso, secta en otros casos. Muchos tipos de organizaciones que se juntan para mejorar. Podemos correr ese riesgo. Pero no hay una fe detrás. Y después, muchas veces somos nosotros los que salimos a predicar y decir que hay un Dios, que es un Dios santo. Somos nosotros los que nos llenamos la boca diciendo que hay un infierno, que somos pecadores y que el pecado es grave. Somos nosotros los que hablamos de la eternidad y que este tiempo es muy pasajero en la tierra, que somos peregrinos. Pero muchas veces yo me encuentro viviendo esa fe de otra manera. Diciendo que este pasaje es corto, pero muy preocupado por las cosas de acá, dedicándole toda la energía a las cosas de acá. Diciendo que el Dios es soberano, pero muy ansioso y preocupado por las cosas en las que no tengo control. Diciendo que el pecado es grave y murmurando como si fuera un chiste. A veces soy yo el que se llena la boca hablando de fe pero sin obras. A veces soy yo que me puedo parar en un púlpito sin preocuparme lo más mínimo si Dios está hablando o si es lo que yo preparé porque se me antojó porque lo saqué medio de la galera. A veces puedo estar sirviendo sin misericordia. A veces puedo estar yendo a una campaña a predicar el evangelio, pero no me preocupa lo más mínimo, sino que voy porque va mi grupo de amigos. Santiago no le habla a otro que a nosotros. Y el problema no es cambiar la conducta.
es fortalecer nuestra fe. Porque si la fe es certeza, lo que nos falta es certeza. A veces la obra no es organizacional. La obra es luchar con el pecado. La obra es perdonar, es humillarse, es amar a alguien que es bien difícil de amar. La obra es dejar el orgullo, confiar en Dios, que Dios es suficiente, obedecer cuando nadie te ve, permanecer fiel en silencio y arrepentirse con un arrepentimiento que es verdadero. Yo cuando pensaba en esto, pensaba, a veces estoy preocupado por lo que Dios nos habla organizacionalmente y me encontré con este pasaje que está bueno traerlo de nuevo al corazón. Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este es, esto es lo que el Dios que decimos que existe aborrece. Y claro, a veces difiere del discurso. Porque uno está, claro, preocupado mucho más por algunas cosas que, claro, miramos para afuera cómo está el mundo y rompen los ojos. Y tenemos una postura muy clara sobre la homosexualidad, una postura muy clara sobre el desorden sexual, una postura muy clara sobre cómo llevar adelante ciertos pecados que son importantes. La droga ha inundado nuestro barrio y la ciudad entera, el país, el mundo. El mundo está en guerra y tenemos opinión de todo porque somos llamados a ser pacificadores, a buscar que el pecado pueda tener una luz diferente. Ahora, nada de esto aparece acá. Habla de los ojos altivos, el orgullo, el querer tener la opinión por encima de la de otro. Eso es lo que abomina su alma. Y a veces es un problema de carácter. Tenemos que saberlo llevar. Parece mucho más grave cuando lo leo acá. La lengua mentirosa, una mentirita piadosa. Y medio exagerado, no es que miente. ¿Creemos en que nuestro Dios es santo? ¿Creemos que el pecado es grave? Porque dice, este me mata, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Miren que somos nosotros eso. Pero no, como en verdad no nos drogamos, no tomamos alcohol, no tenemos una vida desordenada, estamos casados hace X cantidad de años, tenemos una familia que venimos a la escuelita dominical y venimos todos los domingos, no soy como el publicano. No soy como el publicano. Gracias Dios que no soy como este publicano. Estoy un escalón más arriba, porque queremos justificar nuestra vida por obras. Lo bueno de esto es que el Señor no nos llama a cambiar la conducta, a querer hacer otro tipo de obras, a mostrarnos más misericordiosos. Nos llama a buscar al dador de la vida. Porque la fe solo produce obras cuando está fundada en Cristo. Ahora, para que esa fe produzca obra tenemos que tener mucho, mucho, mucho más tiempo cerca de eso. Leyendo, aprendiendo, dándonos cuenta, mirar nuestra vida a la luz de las Escrituras y no a la luz de los que están afuera. Y cuando miramos la luz, nuestra vida a la luz de las Escrituras, estamos muy lejos de la jugada. La vara de la santidad nos queda altísima. Y en ese momento es cuando el arrepentimiento produce obra. Porque empezamos a enfocarnos en las cosas que todavía tenemos que cambiar
y nos arrepentimos diariamente porque somos pecadores. Y no fue una vez para salvación, sino que tenemos una vida constante de arrepentimiento y de entender y de conocer más a nuestro Dios. Solo eso produce un cambio. Podemos seguir llenándonos la boca con lo que sea, hablando de nuestra fe y compartiendo con otros si está bien. Y capaz que este problema es más mío que de ustedes. Pero la iglesia no es llamada a cambiar el mundo. Vos no sos llamado a cambiar el mundo. Dios quiere transformar tu corazón. Dios quiere transformar mi corazón. Depende de nosotros cómo dejamos preparada la tierra. ¿Con qué espíritu venimos acá? Si para cumplir, si para estar en un grupo social que nos hace bien, o para venir, como me gusta decir a mí, a pecadores anónimos, donde nos encontramos a darnos cuenta que todos estamos rotos por el pecado y nos compartimos y nos ayudamos para salir, a seguir batallando, no contra el mundo, contra nosotros mismos, la carne que es nuestro peor enemigo. La motivación que quiero dejarnos esta noche es que podamos, juntos e individualmente, buscar más a Cristo. Nosotros, esta iglesia es un privilegio. A veces escucho cosas por internet de otras iglesias y es verdad cuando alguno dice que el Cristo es el gran desconocido de la iglesia hoy, porque han encontrado un montón de herramientas y han dejado a Cristo de lado. Que nosotros no corramos ese riesgo nunca y nunca caminemos para ese lado. Ninguno de nosotros, que podamos tener fe y que esa fe sea tan precisa que conduzca nuestras vidas. Porque una fe que está viva no siempre es perfecta, no es sin tropiezo, no es totalmente constante, pero está viva y produce una obra que a Dios le agrada. ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque escuchamos tu palabra, miramos nuestra vida y nos damos cuenta que todavía tenemos mucho para mejorar. Te pedimos perdón, Padre, porque a veces miramos a los fariseos como lejos y distante y somos el peor de todos. Tenemos una apariencia religiosa, pero muchas veces nuestra fe está muerta. Padre, ayúdanos, queremos estar más cerca de ti, queremos tener mayor comunión contigo porque sabemos que es la única forma de que no seamos un miembro de un club social, sino que seamos parte de tu cuerpo vivo. Que tú nos transformes, que tu espíritu transforme y cambie nuestras vidas. Padre, queremos que en aquello que hemos creído sea una llama que se mantenga viva en nuestros corazones, porque sin esa esperanza el resto es cuento. Padre, te damos gracias por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.